Hoy le hablaremos de la experiencia como clientes de Marisa y Juan, una pareja que tiene un piso en el centro de Málaga. En 2020 lo tenían gestionado por una agencia de alquiler vacacional, pero no estaban muy satisfechos con el servicio. Les llegaron una publicidad nuestra y les ofrecimos el servicio de diseño y de gestión vacacional. Yo me llamo Juan de Dios. Me llamo Marisa y somos de Málaga y esto lo compramos como una pequeña inversión. Estábamos planteándonos de ponerlo en apartamento turístico. Empezamos con una empresa que se dedicaba a este tema. Al principio muy bien, pero después la empresa esta empezó a crecer y ya no se dedicaba de la misma manera a mantenerlo como en un principio. Y fue cuando decidimos buscar otra empresa y la encontramos a vosotros. First time we met the clients were in the office. They came for a meeting with Remy. Remy met them once. For the second meeting I met them. La verdad que me causó muy buena impresión cuando lo vi a Remy. Vimos también el equipo que estaba allí y vimos que eran gente joven, gente con una facilidad de idioma muy buena, que para Málaga es importantísimo. Cuando ya se empezó con el tema del diseño y eso, que Raluca fue la que llevaba un poco los cantantes. First I visited the apartment. I saw it's a very nice apartment with a lot of potential. When you go into an apartment as a designer, as an architect, you feel the space. You understand right away what would be the best thing, what colors you should go with. The proportions of it, the elements that you should put in. Nos presentaron dos proyectos. De los dos proyectos, que los dos nos gustaban, optamos por el más caro, queríamos ponerlo lo más bonito posible. Teníamos que apostar a por todas. I myself honestly didn't expect them to choose the most expensive one, but that was a good news because that really brought the apartment to the next levels. Yeah, very satisfying to get into the apartment, to see all the changes, to see the beautiful artwork that one of the artists prepared for us. That I think this is what brings the wow effect to this apartment, what makes it special. El cuadro que bueno, nos ofreció también que quería poner algo especial de algún artista malagueño y bueno, conocíamos ya algunas cosas porque una de ellas es que el Pimpi está ahí y lo vemos todos los malagueños y el mural lo había hecho él. The artist we found it by a recommendation. I expressed to him with some examples the feeling that I want our guests to have once they enter to the apartment. And voila, here we have the result. And I think it looks great. I love the colors, I love the touches that he did. And what makes me even happier is that the client loved it. Y fue todo según planificación, o sea que no hubo un retraso así de un mes, de problema, no. Y yo incluso me quedé sorprendido porque si es que acababa de terminar la obra y acababa de terminar y para el lunes o el mismo sábado ya teníamos un cliente. I think this project really went on point when it comes to the timeline. Like I think it was done 1 or 2 days before. We were happy, the works were done well, the client was happy, so it was a great start. Super sweet couple from Malaga, and this was the first thing that I fell in love. They are so kind that I was like, okay, I'm gonna have some easy owners, clients to deal with. Guests that entered this apartment, they usually have a really good reaction. The lighting is kind of warm lights and lamps, and the decoration are pink and warm colors. So all in all, when you enter the apartment, you get a very cozy vibe, which is very nice, especially when you are in a city like Malaga. One highlighted aspect that I always remember is that the stays are usually super long, which I think is because it really feels like home. It's really not like an Airbnb apartment. We have about 50 reviews for this apartment in 1 year with a rating of 4.80
6, and I think that from that we can see the result of a good property management done by all of us basically, because I was the first property manager, but after me we had other property managers who took care of this apartment. And I think from the really long reviews that people really took the time to write us the 10-line review, it means that they really enjoyed it so much. We have this huge review from Alan. I remember that it was 11 at night that I received the video from the guest that there was basically raining in the bathroom from the ceiling from the apartment. The owner, he called me immediately, even though it was so late at night, but he was very worried because they were not in the city and he wanted to make sure that we can take care of it. At the end, he left us a review, again mentioning many nice things about the apartment and about us, which is so far one of the best reviews that I think I received, because I was so happy to be a good host, I think. Algunas veces me pilla un poco con incertidumbre. El otro día me acuerdo yo que comenté, no sé si fue contigo, me parece que fue, digo, y todavía la Semana Santa no está ocupada, o quedaban 3 días en el mes de marzo, quedaban 3 días, y no sé quién fue, me dice, todavía estamos a tiempo, y se cumplió. O sea, que estáis muy seguras de vosotras mismas también. Cuando conocimos Marisa y Juan, fuimos a visitar el piso y es el momento en el cual mandamos una previsión financiera indicando la ocupación, el precio por noche promedio, mes por mes y anual. Y en este momento entonces tenían la indicación en cuanto al promedio mensual por el año 2022 que deberían de recibir. Esto fue para nosotros una apuesta porque realmente no teníamos pisos similares en esta zona y era más una estimación gruesa. Y al final ha sido bueno porque no solamente hemos logrado la previsión que le había mandado de 1.500 neto promedio mensual, sino la superamos del 20% porque recibieron en 2022 más de 1.800 neto por mes promedio. A pesar de que el porcentaje que nos llevamos de los ingresos totales es menor que con la otra empresa. Sí, con la otra empresa teníamos más porcentaje. Lo que pasa es que vosotros alquiláis mejor que ellos. Entonces ha sido un éxito en cuanto a la gestión vacacional y en cuanto al diseño. En una época, en finales de 2021, donde no teníamos muchos clientes y mucho menos por este presupuesto. Entonces, le quiero agradecer muchísimo a Marisa y Juan por crear en nosotros un equipo muy joven que tenía muy poca experiencia, y agradezco también a Raluca para este tremendo trabajo en cuanto al diseño del piso. La verdad es que estamos muy contentos con vosotros y por ahí nos quitamos el sombrero. Vosotros, vamos. Es que, chapó, eso no hay que decir nada.